32 minutos, amables televidentes, buenos días, bienvenidos a la noticia Primera Emisión. Qué gusto saludarte, mi querido Jorge, buenos días. ¿Qué tal, Luisa? Un placer compartir contigo y también con ustedes, amables televidentes. Muy buenos días y bienvenidos a la noticia Primera Emisión. Mucha atención, atentan contra la vida del gerente del hospital del IES, esta vez en la provincia de Esmeraldas. La víctima estaba en su vehículo cuando fue sorprendido por desconocidos quienes abrieron fuego, acabando con su vida. Veamos. El hecho se produjo durante horas de la tarde de este miércoles en la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas. El gerente del Hospital del Instituto de Seguridad Social, IES, Delfina Torres de Concha, fue baleado por desconocidos. Rubén Hernández es el nombre del funcionario afectado, el cual fue trasladado rápidamente a una casa de salud para ser atendido. La policía ya se encuentra realizando las investigaciones respectivas para determinar con exactitud lo que ocurrió, además del móvil de este atentado. Según lo que expresa la autoridad de seguridad, el gerente se encontraba en su vehículo cuando fue sorprendido y le dispararon. Ahora se trata de identificar a los sospechosos. Por medio de las cámaras de seguridad de la zona tratarán de avanzar con la investigación. De su parte, el Ministerio de Salud confirmó por medio de un comunicado el fallecimiento del gerente del hospital del IES Esmeraldas. Informó Julio César Saona. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Funcionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES presentaron su renuncia luego del crimen de la directora administrativa. La funcionaria tenía 35 años y fue acribillada después de salir de su jornada laboral. No existen detenidos al momento, pero la Fiscalía abrió una investigación de oficio. Después del asesinato de Natalie López, de 35 años, directora administrativa del Hospital IES Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, 6 funcionarios de dicho hospital presentaron su renuncia, entre ellos la jefa de contratación pública, el coordinador general jurídico y el director técnico. Alegan que dejan sus cargos para salvaguardar su vida. Justamente las unidades especiales se encuentran trabajando, sacando una información justamente con ellos. Sabemos extraoficialmente que han tenido ya amenazas anteriores, pero no han puesto la denuncia. El instituto emitió un comunicado en el que, además de rechazar el crimen e instar a que se esclarezca lo acontecido, admiten que receptaron las denuncias de la Dirección Técnica Médica y explican que serán canalizadas a través de los órganos competentes para el trámite respectivo. La funcionaria terminó su turno de trabajo y a la altura del intercambiador en la avenida Pío Jaramillo con dirección a La Pradera, 2 sujetos a bordo de una moto la interceptaron para propinarle varios disparos. La Fiscalía publicó que se inició una investigación de oficio, pero por el momento no hay detenidos. Peritos de la institución acudieron al hospital para recabar indicios. Natalie López era ingeniera en comercio y finanzas, con una maestría en administración de empresas. También se desempeñaba como docente universitaria. Previamente estuvo en el Ministerio de Salud y fue analista de las direcciones médicas del IES. Precisamente en el Teodoro Maldonado Carbo había iniciado procesos disciplinarios contra encargados de abastecimiento de medicinas. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, indicó que su crimen enluta al país, pero sobre todo al sistema sanitario, en el que aportaba con profesionalismo y calidad humana. Asimismo, se refirió el gobernador del Guayas. Está la policía con toda su inteligencia volcada en el tema, un suceso muy lamentable, como los sucesos que ocurren en Guayaquil y en la provincia. Recordemos que el gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Francisco Pérez, fue víctima de un intento de secuestro el 10 de febrero del año en curso, cuando llegaba a su domicilio. Mientras que en agosto del 2022 presentó una denuncia por intimidación, un mes después de asumir el cargo. También se produjeron altercados con ex trabajadores del área de limpieza que exigían el pago de 3 años de salarios y reclamaron por la terminación del contrato. Las autoridades investigan el móvil del asesinato de López. Informó Adriana Peralta. Ya nadie está seguro en ningún sitio, ni siquiera en su propia casa. Y aquí lo alarmante, Luisa y estimados televidentes, es que si usted quisiera salir a tomarse un café, a cenar o a almorzar un fin de semana, prácticamente no hay garantías. Esa es la verdad, aunque cueste admitirlo o decirlo.
No hay garantías en ninguna parte. Y no quiero que esto se confunda, Luisa, con que ahora que fue en Vía San Borondón se interpreta que allí nunca pasaría nada. Porque los atracos en las viviendas de diferentes urbanizaciones así lo han comprobado. No hay garantías y por eso la gente exige y demanda seguridad efectiva, tangible, Luisa. Y es que estamos en total indefensión, Jorge, y amables televidentes. Así es. Vamos con más información a propósito del sicariato. Un hombre de 42 años de edad murió durante un ataque de varios sujetos en la provincia de Manabí. Según la policía, la víctima protegió con su cuerpo a su hijo de las balas. Un ataque al estilo sicariato dejó un hombre fallecido en Manta, provincia de Manabí. Según informó la policía, Hugo Chávez con su cuerpo cubrió a su hijo de las balas. Estaba en la parte de la entrada aparentemente con el hijo, de acuerdo con lo que ellos manifiestan. Y gritó justamente el hijo, aparentemente el señor le dio protección al hijo para que no le impactaran, de acuerdo a lo que el hijo manifiesta. El ataque ocurrió en la calle 310 y avenida 204 del barrio La Paz, frente a la vivienda de la víctima. Varios indicios, 9 milímetros, tenemos 3 impactos en el cuerpo del señor fallecido y el que es más grave es de la región de la caja torácica, es el que prácticamente causa el deceso del señor. Más temprano en el barrio Jocay, un hombre también fue atacado al estilo sicariato, recibió 2 disparos por la espalda. Sí, sabemos que participó una motocicleta con un chaleco aparentemente de una entidad pública. Estamos verificando esa situación para hacer los respectivos correctivos y conversar con la posible entidad pública, verificando una vez que se vean bien los indicios. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Se confirma que al menos 400 viviendas estarían en riesgo dentro del polígono de 275 hectáreas en el cantón Alausí. Esto obligó a la evacuación de los alrededores de la zona. Además, geólogos realizan nuevos estudios en el sitio. Este es el polígono de 275 hectáreas declarado como zona de riesgo. El gobernador de Chimborazo anunció que no se ha aumentado el terreno según este video. Que está alrededor son los que están en riesgo. Pero que sí están en riesgo al menos 400 viviendas. Esto, sumado a las 163 sepultadas. Entonces no es de que el polígono se amplió, el polígono es el mismo, sino que se estaba analizando, de acuerdo a los técnicos de gestión de riesgos, es en los sitios que además del problema que tuvimos del aluvión el domingo, podría extenderse a una zona más, un desprendimiento de una masa de tierra. Mientras tanto, geólogos y expertos realizan nuevos estudios en las partes altas, donde existirían fisuras y filtraciones de agua. Es que sin duda el peligro aquí es latente. Y recomendamos que la gente no se meta a la zona. Es un análisis de la litología, del comportamiento de la litología, del agua y evidencias adicionales de la morfología que nos permiten dar un criterio más fuerte. Es por eso que la gente que está dentro del polígono fue evacuada. Por ejemplo, don Osvaldo cuenta que no tienen dónde ir y que los arriendos están por las nubes. Arriendos están caros, están 200, 300, depende del apartamento, depende del lugar. Por eso anuncian que hay el bono de arrendamiento, lo que podría paliar sus necesidades. Tenemos instalado una oficina del Midubi en la alcaldía, en donde están haciendo un formulario para el bono de arrendamiento de emergencia que tiene el gobierno nacional. Es que son 8 miembros de su familia, más los que están sepultados en la zona de desastre. Pero igual es que creo que va a bajar eso lo de acá arriba más, pero por eso nos van a evacuar todos. El lugar se encuentra restringido. Solamente rescatistas pueden ingresar a la zona cero, aunque con las lluvias se complica aún más. Con imágenes de Jonathan Orozco en Alausí, informó Darwin Altamirán. 7 de la mañana con 25 minutos, ahora vamos con Maite Morán. Ella se encuentra en las instalaciones del Comando Zonal 8, acá en Guayaquil. Hubo un asesinato en el sector de Los Vergeles, en el norte de la urbe. Adelante, Maite, buen día. Hola Jorge, buen día, amigos televidentes, buenos días. Sí, anoche hubo varios sicariatos en Guayaquil, en San Borondón y bueno,
justamente les vamos a contar lo que ocurrió aquí en Guayaquil, en Riberas de los Vergeles. Esto es ubicado al norte de la ciudad. Lamentablemente, una persona fue asesinada con varios disparos. Lo insólito en este caso es que los sicarios estaban en dos grupos, esperando a la víctima en un lugar cerca a la Narcisa de Jesús y al ingreso a la Ciudadela. Las personas, los sicarios que estaban en el ingreso de la Ciudadela, estaban esperándolo y luego lo atacaron en el otro punto que fue cerca de su domicilio. Veamos la nota informativa y les cuento más detalles. Su misión era no dejarlo con vida. Por eso los agresores tomaron todas las precauciones para vigilar su objetivo y lograr su propósito. Se dividieron en dos puntos cercanos a Riberas del Río, Ciudadela ubicada cerca a la avenida Narcisa de Jesús. El primer grupo de sicarios esperó su arribo y al verlo le dieron bala. Vimos los indicios de qué vehículo fue el que le seguía y procedió a impactarle cerca de, presumimos de que es su domicilio, porque tiene impactos dentro de la casa. Esta persona, el momento en que trataba de ingresar a su domicilio en su vehículo, fue impactado, y el momento en que él trata de huir, llega hasta esta cuadra y tenemos entendido de que había otro equipo que lo esperaba aquí para cerrarle, y le dispararon. En la escena del crimen primaria y secundaria se recuperaron municiones de armas largas. Más de 30 indicios balísticos de los dos. En la parte posterior vemos de que tenemos ya varios indicios. Tenemos un arma de fuego, tenemos varias municiones de fusil. Ya están fijadas, ya están levantadas estos indicios. Como parte de las primeras acciones investigativas, los uniformados allanaron la vivienda. Vemos que en el interior hay 7 vehículos que están ahí. Estamos verificando de que cada uno de esos vehículos tenga una legalidad primeramente, y vamos a seguir investigando este móvil. Dentro del vehículo del occiso también se encontró mercadería de dudosa procedencia. En la parte posterior, tenemos el arma de fuego y tenemos los indicios, municiones no percutadas. O sea, tenemos municiones que están empaquetadas dentro de un bolso. ¿Una pistola? Una pistola y la munición es de fusil. Informó Maite Morán. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Amables televidentes, estamos de vuelta. La Corte Constitucional dio paso al juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Para el análisis tenemos una entrevista vía Zoom al constitucionalista doctor Ismael Quintana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Quintana, desde su respetable punto de vista, el dictamen de admisibilidad del juicio político al presidente Lasso resuelto por la Corte Constitucional, ¿se enmarca o no en lo que establece la Constitución? Buenos días, estimada Luisa, un abrazo para usted, un saludo para quienes nos están mirando y escuchando. Creo que sí, me parece que finalmente la Corte responde todo lo que se esperaba que conteste y que muchos habíamos venido anticipando que debía y podía resolver. Me parece que es importante separar primero el análisis de las formalidades que hace la Corte Constitucional en las primeras páginas, párrafos de su decisión, donde revisa propiamente el procedimiento que se llevó a cabo en el CAL, con todos estos señalamientos que se hicieron sobre la preclusión, sobre el informe de la Unidad de Técnica Legislativa, sobre si cabía o no cabía que se presenten estos alcances a la acusación constitucional, sobre finalmente si el CAL calificó o no a trámite la acusación dentro del plazo. La Corte advierte que eso se ha dado y que por lo tanto el procedimiento se había cumplido, más allá de que es correcto que haya llamado la atención a la legislatura por la desprolijidad que tuvo al momento de la citación de las normas. Sin embargo, habíamos advertido algunos que estos eran errores de forma, pero que se podían y se debían subsanar en el dictamen, y la Corte lo ha hecho aplicando la regla Iura Novit Curi. Doctor Quintana, analicemos precisamente ahora lo de fondo. Ellos, con 6 votos a favor, indican, como usted también ha señalado, que tanto la solicitud como el trámite respetaron los principios de legitimidad y también el debido proceso. Sin embargo, de las causales presentadas, solamente acogen una, que es la de peculado, no así la de concusión. ¿Coincide usted con esos 6 votos de los jueces de la Corte? A ver,
Al presidente se le imputaban 3 hechos, ya en el fondo de la acusación. El hecho número 1 tenía que ver con la designación de Luque Lecaro frente a la empresa coordinadora de empresas públicas. El hecho número 2 era lo relativo a Petroecuador y esta aparente red de corrupción manejada por el señor Cedeño y el señor Aguiar. Y el hecho número 3, que muchos sostuvimos siempre era el más potente de la acusación constitucional y que ha sido el que ha merecido calificación de la Corte, el relativo a las irregularidades, a los perjuicios económicos en Flopec, fruto de un contrato suscrito entre esta empresa pública y una empresa privada. Comparto con la decisión de la Corte. Yo siempre sostuve que al menos el hecho número 2, el relativo a Petroecuador, no tenía desde lo argumentativo un nexo causal, un nexo verosímil, creíble, lógico, para poder, por el hecho Petroecuador, el hecho 2, imputarle una responsabilidad política al presidente. Eso se sostuvo. Siempre dijimos que la Corte tal vez no iba a dar paso a ese hecho, y eso ha ocurrido. Me parece que en el hecho número 1 tal vez la Corte pudo haber hecho un análisis más prolijo respecto al deber que el presidente tenía frente a las irregularidades que había estado cometiendo su delegado en las empresas públicas. Me refiero al señor Luque Lecaro. Sin embargo, la Corte encuentra que ahí tampoco hay credibilidad. Dice la Corte que hay argumentos que estarían desconexos, que hay argumentos contradictorios y que por lo tanto no se cumplen los parámetros del artículo 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Pero en el tercer hecho, que es el de peculado, la Corte encuentra suficientes elementos argumentativos. Ojo, la Corte no analiza pruebas, la Corte no revisa la veracidad de los hechos, y eso lo dice claramente en su dictamen, y la Corte no imputa responsabilidades porque, claro, la magistratura reconoce que esa es una labor, en este caso, del juzgador político. Es decir, esto, lo de fondo, la prueba de la responsabilidad política del presidente, no debía discutirse en la Corte, sino que tendrá que discutirse ya ahora, que es una realidad, el hecho de que el presidente tendrá que enfrentar un enjuiciamiento político. Así que me parece que en términos generales, Luisa, el voto de mayoría es un voto bastante bien razonado desde lo constitucional. Me parece que la Corte se queda en las competencias que muchos decíamos que tenía, unas competencias de revisión formal de la acusación constitucional y unas competencias de revisión de los argumentos, de lo argumentativo, del fundamento lógico y jurídico de la acusación, sin ir más allá de lo que el artículo 153 de la propia ley le prohíbe: revisar hechos, revisar pruebas e imputar responsabilidades. Doctor Quintana, una vez que se ha conocido el dictamen de la Corte Constitucional, se ha dicho que se trata este juicio político de un proceso muy complejo. ¿Qué tiempo va a tomar el que se pueda llevar a cabo la sustanciación de este juicio político y cuáles son los procesos o procedimientos que contempla la Constitución y la ley? A ver, ¿qué va a pasar ahora con el dictamen? Este proceso tiene que ser devuelto al presidente de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional va a tener 3 días para devolver esto al CAL. El CAL abocará conocimiento del dictamen y lo remitirá inmediatamente a la Comisión de Fiscalización y Control Político, quien tendrá que abocar conocimiento. A partir de que se aboque conocimiento en la Comisión de Fiscalización y Control Político y hasta llegar a una eventual sesión donde se vote una hipotética moción de censura y destitución, tendrán que transcurrir más o menos 40-45 días que va a durar el trámite del juicio político, porque ante la Comisión de Fiscalización se abrirá una etapa de sustanciación, de práctica de prueba de cargo, de práctica de prueba de descargo, de formulación de alegatos y un tiempo para que la comisión pueda elaborar el informe. Este informe, que no será vinculante para el Pleno, tendrá 2 posibilidades. 1, recomendar al Pleno el enjuiciamiento político. 2, recomendar al Pleno el archivo de la acusación constitucional. Con eso tendrá que ir al Pleno y el Pleno decidirá sobre la base de ese informe, que, le vuelvo a insistir, no es vinculante para el Pleno, autónomamente cuál es la decisión que se toma, si se llama a lazo a juicio o si no se lo llama a juicio. Es decir, podría el informe recomendar el archivo y el Pleno resolver que se va al juicio, o podría el Pleno recomendar el juicio, podría la Comisión recomendar el juicio y el Pleno desestimar ese informe y señalar que el proceso se archiva. Okay, pero todo esto Quintana, va a llevar más o menos 45 días. Doctor Quintana, en el hipotético escenario de que no se consigan los 92 votos para censurar al primer mandatario,
de que se consigan los 92 votos y que el mandatario sea censurado, ¿cómo se llevará a cabo el proceso de sucesión y qué es lo que determina la Constitución y en qué tiempos o plazos de sucesión si fuese censurado políticamente? Sí, le escucho. A ver, básicamente ahí tenemos unas reglas de sucesión presidencial bastante bien definidas. Si es que operase la censura y destitución del presidente Lasso, inmediatamente asumiría la presidencia de la República el hoy vicepresidente Borrero. Él asumiría la presidencia por el resto de los 2 años que le quedan a este periodo de gobierno, es decir, completaría el periodo e inmediatamente, perdón que se lo diga Luisa, pero tengo un ruido de fondo que no me permite hablar. Voy a tratar de seguir. Le decía que asumiría el vicepresidente Borrero la presidencia de la República e inmediatamente tendría ya como presidente que enviar una terna a la Asamblea Nacional para que de entre los integrantes de esa terna la legislatura designe al nuevo vicepresidente de la República. Si no fuese censurado en lo que le resta de gobierno, ¿podría la Asamblea volver a hacer otro intento de juicio político o ya no? Podría intentarlo, pero no por el mismo hecho. Es decir, ya no por los temas de Flopec, ya no por los temas que sustanciarían o merecerían el trámite en el juicio político. Pero podría, sin lugar a dudas, intentar una nueva acusación por otros hechos distintos a los que tengan que ver con Flopec, que es respecto a los cuales la Corte ahora ha dado la posibilidad de trámite de juicio político. Ok, doctor Quintana, con este dictamen de la Corte Constitucional ya en firme, ¿puede en estos momentos, si lo considera pertinente, el presidente de la República llamar o vía decreto ir hacia una muerte cruzada? A ver, creo que hay que separar las cosas. ¿Puede hacerlo? Lo puede hacer, porque la Constitución no le impone un límite al presidente en el sentido de no poder disolver la Asamblea en el evento que el presidente estuviese enfrentando un juicio político. De poder hacerlo, lo puede hacer. Ahora, esa no es la película completa. La segunda parte es que la disolución parlamentaria aplica siempre y cuando exista causal constitucional. El artículo 148 de la Constitución fija 3: grave crisis política y conmoción interna, arrogación de funciones que la Asamblea no tenga, para lo cual el presidente requeriría dictamen previo de la Corte en este caso, y la tercera, obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo. Ni de lejos, mi querida Luisa, la activación de un mecanismo previsto en la Constitución, como es el juicio político, supone el cumplimiento de una de las 3 causales. Así que si bien el presidente podría hacerlo porque no tiene obstáculo constitucional respecto al juicio político, sí podría entenderse que el presidente está utilizando, o más bien dicho, mal utilizando, la figura de la muerte cruzada para esquivar el comparecer a un juicio político y para evadir la eventual moción de censura y destitución. Y doctor eso, Quintana, en términos de derecho constitucional, implicaría un fraude a la Constitución. Por eso le insisto, al día de hoy, si usted me pide una opinión a sí mismo, lo más objetiva posible, estimo que no existe causal constitucional para que el presidente de la República acuda al uso de esta figura. Porque con ese argumento supondría entonces que la Asamblea jamás podría fiscalizar al presidente de la República, porque el presidente tendría la potestad de devolverle la pelota con un decreto de disolución parlamentaria, y eso constitucionalmente supondría anular la facultad fiscalizadora que tiene la legislatura. Entonces, mucho cuidado con lo que se le está recomendando hacer al presidente en esa materia. Doctor Creo que Quintana, el jefe del Estado debe comparecer al juicio. Doctor Quintana, ¿podría el juicio político o la muerte cruzada haber herido de muerte la institucionalidad del Estado? Y de darse esta última, ¿qué es lo que prevé la Constitución para salvaguardar la democracia y la institucionalidad del Estado, que de acuerdo a varios respetables criterios está en riesgo? A ver, vamos a tratar de contestar las dos cosas. La primera, yo no creo que ni de lejos la activación de cualquiera de los dos mecanismos suponga un desgaste a la institucionalidad. Por supuesto, nos va a poner en una situación muy incómoda en el sentido de que el país se paraliza sin una legislatura o en el evento que se censura y se destituye un presidente. Pero juicio político y muerte cruzada, si es que se cumplen los parámetros y los cánones constitucionales y legales, ningún problema. Ahora, ¿qué pasará en el evento de que el presidente decida hoy, pasado mañana o ya ha iniciado el juicio en la Asamblea?
activar el botoncito de la muerte cruzada, bueno, la Asamblea con el decreto presidencial automáticamente cesa en funciones, es decir, se van a la casa. El presidente se quedará gobernando el país, no un año por si acaso, no 6 meses por si acaso, se queda 90 días al amparo del artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 3 meses tiene el presidente para gobernar así, no más. En esos 3 meses se van a tener que organizar elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas para completar el periodo. Es decir, tendríamos a lo mucho de aquí a 6 meses elecciones, o 3 meses, 4 meses, lo que demorará el proceso en el Consejo Electoral, elecciones anticipadas, vendrá un nuevo presidente, vendrá una nueva legislatura y el presidente Lasso se irá a su casa si es que decidiera no participar en la contienda electoral o aún decidiendo no ganar la contienda electoral para la elección anticipada. Así que, desde luego, las consecuencias constitucionales están claras. En ese evento hay elecciones anticipadas. No es que el presidente se va a quedar para completar el periodo por si acaso, porque aquí también se está vendiendo humo. Bien, doctor. Pero más allá de las consecuencias constitucionales, habría también que pensar en las consecuencias políticas que esa decisión podría traer a un país que podría entrar a una paralización terrible en el evento que el presidente tome una decisión sin tener causal constitucional para hacerlo. Gracias por su presencia esta mañana y por sus valiosos criterios en lo constitucional. Nos permite dilucidar muchas interrogantes. Que tenga un buen día, estimado doctor Quintana. Un abrazo, querida Luisa. Buenos días. Amables televidentes, ha sido la intervención del doctor Ismael Quintana, constitucionalista, haciendo un análisis de la decisión de la Corte Constitucional de dar paso al juicio político en contra del primer mandatario. Es momento de una breve pausa y enseguida volvemos con más información en la noticia Primera Emisión. Continuamos. 2 cuerpos fueron rescatados este miércoles en la zona del deslave en Alausí, elevando a 14 el número de víctimas mortales. Las malas condiciones climáticas continúan dificultando las labores de búsqueda de los desaparecidos. Con los primeros rayos de sol, los equipos de rescate arrancaron una nueva jornada de búsqueda en la zona cero, esta vez más temprano para ganar tiempo, considerando que las torrenciales lluvias han jugado una mala pasada. En las primeras horas empezaron a ver resultados. Oficialmente una persona en la cifra del día de hoy y nos continuamos avanzando en cada uno de los lugares que estamos asignados. Poco después se anunció el hallazgo de la segunda víctima mortal. Localizadas en la parte baja del incidente. Se está trabajando, al momento hemos utilizado maquinaria pesada para remover gran cantidad de tierra que se encuentra alojada en el lugar para poder acceder a las estructuras. Una vez que encontramos la estructura, hacemos trabajo manual. A esta fecha señala que lamentablemente son 14 las personas fallecidas. Comuneros y familiares de los desaparecidos también participaron activamente en las labores. Lamentablemente, la lluvia obligó a parar en reiteradas ocasiones los trabajos. Hasta poco antes de las 6 se suspendieron por completo y se evacuó la zona. Se suspenden las labores por tema de cuestión climática y por seguridad, ya que no tenemos la visión necesaria de la parte superior donde se encuentran las aeronaves no tripuladas en el caso de que exista un nuevo deslizamiento o cualquier otra amenaza que se pueda suscitar. Mientras tanto, en los alrededores del polígono de riesgo, con premura decenas de familias desalojaron y evacuaron sus viviendas. Franklin Bravo junto a su familia dejaban atrás la casa que los vio nacer y crecer. Aquí nosotros nos criamos cuando éramos chiquitos, en la niñez, ahorita siempre pasamos aquí con mis primos, aquí somos 3 familias seguidas, acá mi tía, más allá está mi otra tía que perdió básicamente todo. Mi primo está desaparecido todavía, estamos siguiendo buscando. Su vecino Diego Rueda también empacaba todo. Señala que si bien es doloroso dejar su único bien, lo importante es que junto a su esposa e hijos vivieron para contarlo. La marea de tierra quedó a escasos metros. Agradecidos, eso sí, que esto nos protegió, que nosotros también hubiéramos estado ahí. Pudimos venir a ver las cosas, porque el sábado que fue el derrumbe, con el susto, imagínense, cogimos lo que pudimos y nos fuimos para abajo evacuando. Para este jueves se prevé que la jornada de rescate se retome a las 6 de la mañana. Desde Alausí, con cámaras de Omar Flores, informó Adriana Rojas.
7:57, una persona privada de la libertad fue hallada muerta en el Centro de Rehabilitación Social de la provincia de Sucumbíos. Unidades especializadas de la Policía Nacional realizan las investigaciones para determinar las causas del deceso. Compañeros del pabellón de mínima seguridad lo llevaron hasta el centro médico en donde se confirmó su muerte. Se trataría de un recluso que estaba cerca de cumplir con su condena, pero encontró la muerte en el interior del Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos. El momento que le revisa el doctor y la licenciada, la persona ya estaba sin signos vitales. Esta persona es de sexo masculino, de nacionalidad ecuatoriana, ha estado recluida en la celda número 44 del pabellón de mínima. Al momento se desconoce la causa del deceso. Las unidades investigativas de la Policía Nacional junto a Fiscalía iniciaron el proceso para determinar si se trató de un asesinato o muerte por causa natural. Lo más factible es que se proceda, como dice la ley, a la respectiva autopsia para ver cuál es la causa de la muerte. La víctima fue identificada, pero se evitó dar el nombre en público. Autoridades del centro de rehabilitación habrían tomado contacto con los familiares para darles la fatal noticia. Informó Emilio Albán Sánchez. Bien, así concluimos la presente emisión de La Noticia, Luisa. Un placer. Lo propio, mi querido Jorge y amables televidentes. Enseguida, la noticia en la comunidad. Que tengan un buen día. Fuerte abrazo.